Hola, soy Eduardo Zompa y estas son las noticias de este sábado 13 de agosto. Un exagente del IRS revela que la agencia puede utilizarse como un arma con fines políticos. Además, el IRS está buscando agentes dispuestos a usar fuerza letal, pero esta oferta de trabajo preocupa a más de uno. NTD estuvo en la CPAC de Dallas, Texas. Veremos un resumen de lo más destacado. Según la dictadura chavista, casi 5.000 migrantes venezolanos fueron asesinados alrededor de Latinoamérica. Pero, ¿qué ocurre dentro de Venezuela? Bienvenidos a NTD. Y comenzando con el IRS, empezará la agencia a centrarse en los estadounidenses de ingresos medios. Algunos están preocupados por los casi 90.000 nuevos agentes del IRS en el proyecto de ley de gastos del Congreso. Pero, ¿están justificadas esas preocupaciones? NTD habló con un exagente del IRS para saber más. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ordenó el miércoles al IRS que no aumente las auditorías de los hogares que ganan menos de $400,000 al año. La medida llega tras la manifiesta preocupación por la posibilidad de que el Servicio de Impuestos Internos tome medidas drásticas contra los estadounidenses de ingresos medios. El IRS podría recibir $80,000 millones de financiación que se utilizarán en parte para contratar a 87,000 nuevos agentes. Yellen dijo que el dinero y los agentes deberían utilizarse para mejorar el servicio al contribuyente y modernizar la tecnología anticuada de la agencia. Pero, ¿qué pasa si el IRS elige como objetivo a los estadounidenses de ingresos medios? ¿Tiene ese poder? Según el exagente del IRS, Michael Sullivan, sí puede hacerlo, pero son los políticos, a menudo la Casa Blanca, los que toman esas decisiones. El IRS no está haciendo esto por sí mismo. La gente tiene que entender. Tienen que tener una orden del Congreso o una llamada telefónica del Congreso. Hace unos años se acusó al IRS de perseguir a grupos con nombres que suenan a conservadores. Más tarde, el Servicio de Ingresos emitió una disculpa diciendo que era un error centrarse en grupos basándose en sus nombres. ¿Podría volver a ocurrir? Sullivan dice que los políticos de ambos partidos a veces utilizan al IRS para reprimir a ciertos grupos. Y si el Servicio de Impuestos Internos recibe una orden de arriba, tiene que cumplirla, o de lo contrario la gente perderá su trabajo. Pueden dirigirse a los agricultores si quieren y perseguir a todos los agricultores. Pueden hacer todo lo que quieran. Sin embargo, Sullivan dice que una financiación adicional para el IRS es necesaria desde hace mucho tiempo. El IRS está muy atrasado en sistemas informáticos, en personal, en trabajos administrativos. Añadió que probablemente hay 5 millones de declaraciones de impuestos que el IRS todavía tiene que atender en este momento. Tras su paso por el IRS, Sullivan fundó el grupo Fiscal Sullivan, que ayuda a las personas a resolver los problemas que tienen con el servicio de recaudación. Agentes dispuestos a usar fuerza letal. Eso es lo que busca el IRS. Algunos se preguntan por qué una agencia tributaria necesitaría algo así. El anuncio de empleo para agentes especiales del IRS que estén dispuestos a usar la fuerza letal está levantando sospechas. La agencia tributaria ya está en el punto de mira porque pronto podría duplicar su plantilla. El IRS almacena 5 millones de rondas de munición y gastó $750,000 este año para comprar más. Esto según el congresista de Florida, Matt Gaetz. Un exagente del IRS dijo a NTD que algunos agentes responden a situaciones peligrosas en las que pueden encontrarse con delincuentes armados. Dice que es importante que estos agentes puedan defenderse. Diversos participantes latinos que asistieron a la conferencia conservadora de la CPAC expresaron la importancia del movimiento latino para que salgan a votar en las siguientes elecciones de noviembre. Veamos lo que dijeron. En la más reciente Conferencia Política de Acción Conservadora en Dallas, Texas, el presidente de la ONG hispana Bienvenido, Abraham Enríquez, habló sobre la energía detrás del voto latino en Estados Unidos. Yo creo que todo el ataque sobre la familia, sobre el trabajo, sobre la iglesia, ha causado por primera vez los latinos ya no tenemos esa oportunidad de nomás sentarnos y no tener actividad en el sistema político. Ahora tenemos que ir a salir a votar porque ya no nos queda de otra.
Enríquez dijo que más de 120 mujeres latinas están postulando para las elecciones legislativas y estatales porque quieren involucrarse en lo que sucede en el país. Si no salimos a votar, van a cerrar nuestras iglesias, van a cerrar nuestros trabajos y van a atacar a nuestra familia. También habló sobre los ataques de los demócratas y de la prensa contra las candidatas latinas, llamándolas de extrema derecha. Yo creo que eso es algo muy peligroso, porque vimos por Mónica de la Cruz, Mayra Flores, Cassie García, Jessie Vega, latinas con historias tan increíbles, y no más porque creen en la familia, en la fe y el negocio y el amor a este país, la patria. Eso lo hace que los medios le llamen a esas candidatas far right. Por su parte, la candidata republicana por Texas, Cassie García, explicó a NTD por qué los latinos no encajan en los medios de comunicación liberales. Y solo porque soy conservadora, porque soy hispana, no encajo en la caja de los medios liberales. No encajo en su caja porque si soy hispana, debería ser demócrata. Sabes, crecí en la frontera con padres conservadores e iba a la iglesia 3 veces a la semana. Muchos de nosotros en la comunidad del sur de Texas vamos a la iglesia. El distrito es 80% hispanos y 40% católicos, y el resto de la base es ya sea bautista y pentecostal sin denominación. Pero somos pro vida. Estamos a favor de Dios, de la familia y del país. Así que los medios de comunicación liberales pueden decir todo lo que quieran, decir que somos únicos como un desayuno con tacos o Latinx o lo que quieran decir. Los votantes no son tontos, están prestando atención a lo que ocurre cada día. La candidata del Distrito 28 de Texas dijo que los demócratas han dado por sentado el voto hispano y que ahora creen que habrá un enorme cambio en las elecciones de noviembre. Por su parte, Bianca Gracia de Latinos por América Primero resaltó que los latinos salvarán a la nación del comunismo y que por eso es muy importante que los latinos salgan a votar. Hemos estado peleando para nuestra fe, para nuestra libertad, de principio. ¿Cómo cree uno que vamos a dejar todo eso atrás y decir, no, vamos a aceptar socialista, vamos a aceptar comunista? No, esas son las cosas, por eso se fundió este país. Por eso ahorita estás viendo los números de los hispanos que se están saliendo demasiado del Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque los valores, los principales, ese partido no nos representa ya. Y nunca lo representó. Yo pienso que la gente latina es el movimiento de la gente que va a salvar esta nación. Pero tenemos que votar. Y en el mismo evento, 2 activistas en contra del tráfico sexual infantil hablaron con NTD sobre la situación en la frontera sur. Nos contaron más sobre sus iniciativas para detener estos delitos. El experto en tráfico sexual infantil, Jacob Oyens, conversó con la presentadora de opinión pública, Pachi Valencia, sobre los peligros que enfrentan los niños hispanos en la frontera. Dijo que las familias hispanas no saben lo que le ocurre a sus hijos cuando los envían hacia Estados Unidos. Lo que no saben es que el 60% de los niños que van hacia la frontera son explotados sexualmente antes de que lleguen al lado mexicano de la frontera de Estados Unidos. Entonces pasan por una zona de cárteles que es extensamente peligrosa. Cuando llegan a Estados Unidos son literalmente entregados como una mula. Cuando llegan a Estados Unidos son literalmente entregados con una mula. ¿Qué es lo que llamamos una mula? Un miembro del cártel, que es un traficante que luego los acompaña en el sistema. Boyens dijo que los cárteles extorsionan a los padres para que los niños sean explotados sexualmente en Estados Unidos. Entrevistamos a miembros del cártel en la frontera. Tengo un miembro del cártel que me dijo en cámara que le cortan la garganta del niño delante de la madre en México, si la madre no está de acuerdo en que el niño venda sexo en Estados Unidos para pagar su deuda. Y el activista mexicano Eduardo Verástegui dice que Estados Unidos es el consumidor número 1 de sexo con niños en el mundo y México es su proveedor número 1. Todos los días en México, 57 niños desaparecen, destinados a ser vendidos como objetos sexuales, y después más adelante, ya cuando no sirven porque ya no es carne fresca según el cliente, pasan al segundo negocio, que es el tráfico de órganos en el mercado negro. Tanto Boyens como Verástegui están promoviendo películas para crear conciencia entre la comunidad hispana sobre cómo proteger a sus hijos y evitar que sean víctimas de la trata. Boyens produjo el largometraje llamado 8 días, que está disponible en Amazon en inglés y muy pronto estará disponible en español, mientras que Verástegui lanzará
lanzará la película El sonido de la libertad a finales de este año, que cuenta la historia de un exagente de la CIA que rescata a niños que fueron secuestrados para ser explotados sexualmente. La influencia china en Latinoamérica sigue siendo una amenaza real a medida que crecen los acuerdos económicos entre Beijing y los países hispanos, pero no todos estos son solo negocios comerciales, sino que hay mucho más detrás que los gobiernos latinoamericanos no toman en cuenta. Durante la CIPAC en Texas, hablamos con un experto en China quien alerta sobre estos acuerdos con el régimen comunista. América Latina estaría pasando por una transformación muy peligrosa frente a la amenaza de Beijing. Esto según Joseph Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Umire dijo que de las 12 naciones soberanas en Sudamérica, ninguna tenía a China como socio comercial preferencial en 2000. Sin embargo, ahora en 2020, 9 de las 12 naciones sudamericanas ya consideran al régimen de China como socio preferencial por encima de los Estados Unidos, dándole un poder económico muy grande en la región. Eso significa que China está creciendo en su influencia política y económica, pero si fuera solamente política y económica tal vez no sería tan mal, pero con una ambición secreta militar. Y esto está pasando en América Latina. Cuando un empresario latinoamericano está haciendo un negocio con un empresario de China, piensa que está, es completamente voluntario, es algo solamente privado, y después se da cuenta que es también con el gobierno chino, y en algunos casos hasta con las Fuerzas Armadas, el ejército de China. Umire destacó un ejemplo de este tipo de negocios con el régimen en un contrato que firmó Argentina con Beijing durante el gobierno de Cristina Kirchner. Hay un base satelital en el sur de Argentina, en la Patagonia, que es un base que fue instalado durante el ex gobierno de la presidenta Cristina Kirchner en Argentina, y lo vincularon ese acuerdo para llegar a tener ese base satelital con otros acuerdos comerciales que empezaron a desarrollar en Argentina en infraestructura, en telecomunicaciones, hasta en espacio. Estos acuerdos hacen que los países se vuelvan dependientes de Beijing, poniendo en riesgo sus soberanías. También, comenta Umire, obliga a los países a involucrarse directa o indirectamente en conflictos internacionales que les son ajenos, como la agresión china contra Taiwán, ya que no se atreven a tomar una postura contra el régimen chino para no perder las inversiones. O sea, pueden tratar de criticar al gobierno de China, pero están con estas inversiones, con estos proyectos en su terreno, entonces no van a poder hacer mucho. Y eso es a mí una forma de chantaje. Es una forma de chantaje económico para que uses tu inversión para fines militares o fines geopolíticos. Y eso es lo que China hace muy bien en el mundo. Además, Umire habló sobre la alianza entre el régimen chino, Rusia e Irán para imponer un nuevo orden en la región. En especial, alertó sobre los países latinos que denominó proxy. Estos son Venezuela, Nicaragua, Cuba y Ecuador, que concentran el 75% de los acuerdos con Rusia, China e Irán. ¿Eso qué significa? Significa que hay una sincronización entre estos 4 países para apoyar a China, a Rusia, Irán, a incrementar su presencia e influencia en América Latina. Esos países no están trabajando dentro del orden democrático, más bien están trabajando en un nuevo orden internacional que quieren introducir. El experto sugirió que Estados Unidos debe fortalecer su mensaje en Latinoamérica y que el gobierno americano no debería ofrecer solo comercio, sino también promover los principios políticos, religiosos y culturales que comparte con las naciones latinas. La prensa independiente en Estados Unidos podría estar en peligro por la continua censura y la cultura de la cancelación. Esto según un periodista quien vivió esta experiencia luego de reportar sobre algunos de los acontecimientos más importantes en el país. Veamos. Drew Hernández, presentador del programa Frontlines en Turning Point USA, conversó con NTD sobre su experiencia como periodista independiente. Él cubrió en 2020 los disturbios de Kenosha, donde Kyle Rittenhouse disparó en defensa propia contra quienes intentaban asesinarlo. Pero con la grabación de ese día y el momento exacto, Drew pudo testificar durante el juicio y Rittenhouse fue finalmente declarado inocente. Hernández también ha sufrido censura en su plataforma por exponer el aumento de grooming en las escuelas públicas que apuntan a los niños. Yeah, so the past few months, a lot of grooming has been going on. Sí. Así que en los últimos meses, una gran cantidad de grooming ha estado ocurriendo en Estados Unidos, en las escuelas públicas. Lips of TikTok ha expuesto un montón de estas cosas. Muchos de los reporteros de campo, especialmente aquí en Dallas, al comienzo del mes del orgullo, había un bar gay con niños pequeños y estaban haciendo twerking. Había drag queens, tenían a los niños pequeños tirándoles dinero como si fuera un club de striptease.
Y esto fue expuesto por millones de vistas en Twitter. Recientemente, YouTube eliminó 6 de sus episodios que informaban sobre el grooming diciendo que era discurso de odio. Pero Drew dijo que considera que YouTube tomó una postura pública de apoyar no a los periodistas y niños, sino a los pedófilos y acosadores de menores. Dijo también que en los regímenes comunistas los medios de comunicación son controlados por el Estado y siguen su narrativa, y que esa es la dirección que están tomando los medios en Estados Unidos. Creo que ahora mismo la prensa libre está muerta. Creo que ahora mismo, si eres un verdadero buscador de la verdad, si estás buscando la verdad, este estado profundo del establishment, este cartel de grandes medios falsos, te van a silenciar, te van a derribar, te van a calumniar. Señaló que cualquier persona que desafíe la narrativa del régimen primero es calumniado, destruyen su reputación ante millones de personas y después lo eliminan definitivamente de las plataformas y nunca más vuelve a tener voz ni puede defenderse por sí mismo. Ahora mismo Estados Unidos va en esa dirección, donde te cancelan, puedes perder tu carrera, te limitan el alcance, te expulsan de las redes sociales, no te permiten tener una voz si hablas en contra de la narrativa dominante. Y creo que Estados Unidos está peligrosamente en esta pendiente resbaladiza, donde están silenciando a los periodistas solo porque no siguen la narrativa. Según Hernández, existen alternativas para quienes quieren reportar los hechos verdaderos, como respaldarse de una red con un sistema propio establecido para reproducir vídeos y contenido, y también cambiarse a plataformas independientes. Aunque dijo que esto puede resultar difícil e incómodo, Hernández animó a la gente a seguir a sus presentadores favoritos en estas plataformas alternativas. Hay buenas noticias para el bolsillo de las familias estadounidenses. Le contamos más al volver de esta pausa. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV, de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. El índice de precios al consumo que se publicó esta semana muestra que la inflación récord puede estar disminuyendo. El precio que se paga por los bienes y servicios subió un 8,5% en julio, menos de lo previsto por los economistas, lo que indica que la inflación está retrocediendo un poco. Las cifras contrastan con las de junio, que alcanzaron el nivel más alto de los últimos 40 años, superando el 9%. Un factor clave de la inflación en estos momentos sigue siendo el precio de la gasolina, pero ha empezado a bajar en las últimas semanas. Sin embargo, los precios de los alimentos siguen estando por las nubes. El costo de los alimentos se disparó un 13% en un año. Es el mayor aumento anual desde marzo de 1979. Los huevos, la harina, el pollo, la leche, la carne, las frutas y las verduras se han encarecido. Pero al mismo tiempo, la demanda sigue creciendo. Supongo que eso significa que la gente no puede dejar de comprar alimentos cuando los precios suben, pero optan por opciones menos costosas, como cambiar el filete por el pollo. Podrían producirse grandes aumentos en el alquiler para millones de residentes de California. Los propietarios ahora están legalmente autorizados a aumentar los costes hasta en un 10% para algunas viviendas. Las salvaguardias estatales para evitar los desalojos durante la pandemia llegaron a su fin. La legislación limita los aumentos del alquiler al 5%, pero ahora que la inflación se disparó, el límite llega al 10%. Ulises del Bosque está luchando contra los procedimientos de desalojo de su nuevo casero. Me siento un poco nervioso cada vez que vengo al correo porque no sé si va a haber una nota de desalojo, una nota de la corte. Siempre que vengo al correo, vengo con los nervios de punta, demasiado estresado. Juan García lleva 17 años viviendo en la casa de al lado. Él también está luchando contra el desalojo. Es porque se niega a pagar un aumento del alquiler. Estoy preocupado. Y porque nos habían subido, nosotros nos querían subirnos de la renta, pero
Desgraciadamente yo les dije que no. Un grupo local llamado Acción Estratégica por una Economía Justa ofrece asesoramiento jurídico gratuito a los inquilinos. Muchos inquilinos vieron disminuir decididamente sus ingresos durante la pandemia, así que estamos en una situación desafortunada en la que la inflación puede permitir a los propietarios aumentar el alquiler justo en un momento en el que los inquilinos no pueden permitírselo en absoluto. Larry Rubenstein es propietario de una veintena de complejos de apartamentos en Los Ángeles y tiene cientos de inquilinos. Dice que los aumentos de los alquileres son necesarios. El funcionamiento de un edificio cuesta mucho dinero y no es como si se tratara de recortar cupones. Esto es un negocio, dirigimos un negocio, intentamos llevar un buen negocio, intentamos cuidar a los residentes. Los Ángeles es ahora uno de los lugares más caros para vivir en Estados Unidos. Según Zillow.com, el alquiler medio de una vivienda es ahora de algo más de $3,100 al mes. Eso supone un aumento de $782 en los alquileres durante el último año y un 45% más alto que la mediana nacional. La dictadura chavista dice que casi 5,000 migrantes venezolanos han sido asesinados en países extranjeros. Sin embargo, la situación de derechos humanos tampoco ha mejorado dentro del territorio venezolano. Casi 5,000 migrantes venezolanos murieron asesinados en países sudamericanos, según la Comisión Especial de la Asamblea Nacional Chavista, que investiga los crímenes contra migrantes. En un comunicado, el presidente de esa comisión legislativa, Julio Chávez, dijo que hasta el momento se ha registrado la muerte de 4,918 venezolanos en países como Colombia, Perú y Ecuador. También señaló que se está trabajando en un proyecto de ley para reinsertar a los inmigrantes que deseen retornar al país. Cito: luego de vivir la traumática experiencia de ser extranjeros en países cuyos gobiernos no respetaron sus derechos humanos. Según Chávez, casi el 70% de los migrantes venezolanos en países como Argentina, Colombia, han manifestado su deseo de ser repatriados. Sin embargo, diferentes organismos internacionales han denunciado que los venezolanos continúan huyendo de su país debido a la violencia, la inseguridad, la falta de alimentos, medicina y servicios esenciales generada por la dictadura chavista. Un informe del Departamento de Estado sobre prácticas de derechos humanos de 2021 señala que el régimen de Nicolás Maduro ha cometido múltiples violaciones de derechos humanos contra el pueblo venezolano, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, de las cuales se han documentado 825 por parte de diferentes ONG de derechos humanos, además de desapariciones forzadas y torturas contra presos políticos. El documento también destaca las restricciones a la libertad de expresión, prensa e Internet impuestas por la dictadura. Según la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para los Refugiados y Migrantes de Venezuela, hasta el momento, al menos 6,147,000 venezolanos han huido del régimen socialista, de los cuales más de 5 millones viven en países de América Latina y el Caribe. Uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo está reduciendo su presencia en el mercado chino. Tenemos más detalles al regresar. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Presentando el legado de las artes marciales tradicionales chinas, promoviendo la ética marcial y reviviendo la verdadera tradición. La competencia internacional de artes marciales chinas de NTD 2022 llevará a cabo rondas preliminares en Nueva York y Taiwán. La final se transmitirá en vivo a todo el mundo a través de Internet. Línea de atención para registrarse: 1-888-477-9228. Para más información, visite martialarts.ntdtv.com. Un fabricante de automóviles se aleja de China. La dirección de la empresa dice que la decisión tiene más que ver con la política que con las finanzas. Julián Bertone amplía la información. La industria solar estadounidense está tratando de sortear la ley de prevención de trabajo forzado uigur. La legislación entró en vigor en junio y prohíbe a las empresas
importar productos de Xinjiang, en donde hay pruebas de la existencia de trabajo forzado. Sin embargo, materiales vitales para paneles solares provienen de esta región. La industria solar estadounidense se ve afectada por la Ley de Prevención de Trabajo Forzado Uigur, que entró en vigor a principios de junio. Esta ley exige a las empresas que demuestren que los productos importados no fueron fabricados con mano de obra forzada uigur en la región de Xinjiang. I have family members who, have been interned in these concentration camps who have been used as forced labor. Salid Udayar es el primer ministro del gobierno de Turquestán Oriental en el exilio. Turquestán Oriental es el nombre que los uigures utilizan para su hogar, pero el Partido Comunista Chino lo llama Xinjiang. Udayar es un uigur que vive actualmente en Estados Unidos y apoya la medida que el presidente Biden convirtió en ley el pasado diciembre. They're not just doing this forced labor project in East Turkestan. They're doing it all throughout China. They're not just using Uyghurs. They're using, Falun Gong. They're using any political dissenters, including Catholics. El polisilicio es un componente vital en los paneles solares. Una estimación dice que China produce más del 80% del polisilicio de grado solar del mundo. Otra dice que el 50% proviene directamente de la región de Xinjiang. El diario Wall Street Journal dice que muchos proveedores chinos de paneles solares sufrieron retención de sus envíos, según ejecutivos del sector. If it's coming from that region, then U.S. Customs and Border Protection will assume that it's a forced labor good, so it will not be able to come into the country. The way around that is if a company can show, provide documentation that its products are not made with forced labor anywhere in the supply chain. Nick Lacovella trabaja en la Coalición por una América Próspera. Dice que esto es una victoria para los trabajadores estadounidenses porque no tendrán que competir con el trabajo forzado. Uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo está reduciendo su presencia en China. El director general de la empresa explicó recientemente los motivos. Stellantis está teniendo problemas con políticos chinos locales. El CEO de la compañía, Carlos Tavares, citó este hecho como la causa principal de la decisión de la empresa de cerrar su única fábrica de Jeep en China. Dijo que la empresa estatal GAC o Guangzhou Automobile Group no cumplió con un memorando de entendimiento, lo que provocó una ruptura de confianza. The political influence on business in China has been growing over the last 5 years, which means the more I discuss with my business partners, the more I was seeing over the last 5 years that the political pressure, the political influence on their own positions was impactful. Tavares reconoció que los confinamientos en China afectaron los negocios y que la empresa conjunta de Jeep estaba acumulando pérdidas, pero destacó que las razones de la compañía para irse son más profundas. I think that you will see that some of our competitors being very vulnerable to the Chinese operations will be somewhere challenged in the near future because of these growing geopolitical tensions. Tavares mencionó que estarían muy expuestos si mantuvieran una estrategia de activos pesados y cree que tener una estrategia de activos ligeros daría a la empresa más protección. En cambio, Jeep venderá vehículos eléctricos en China. Gracias, Julián. Hasta aquí las noticias de hoy. Antes de despedirme, quiero invitarlos a suscribirse a Epoch TV desde la página web es.theepochtimes.com para seguir nuestra cobertura objetiva y confiable. Muy buenas noches y que tengan un excelente fin de semana.